A ver, el día de hoy vamos a ver esta parte de proporciones, pero antes de explicarte qué cosas, de toda la teoría, vamos a hacer algunas cosas para que puedas entenderme esta parte de las proporciones, ¿ya? A ver, nosotros ya hemos hablado de qué son razones, ¿cierto? Habíamos dicho que hay dos tipos de razones, ¿sí o no? La forma de comparar las cantidades. Una de ellas es la razón aritmética, ¿no? Que se hace mediante la sustracción. Por ejemplo, 15 menos 7 es igual a 8. Esto es una razón aritmética, ¿no es cierto? Esta es una razón aritmética. Aritmética. Y cuando comparo por división, o sea, 20 sobre 5, por ejemplo, ¿no? Igual a 4, esta es una razón geométrica. ¿Qué es una proporción? Una proporción es cuando uno iguala dos razones de un mismo tipo, pero que tengan el mismo valor. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo esta razón que está acá, ¿no? Su valor de esta razón es 3. Y por acá tengo otra cuyo valor también es 3. Por lo tanto, tienen el mismo valor, ¿sí o no? A esta forma de igualar dos razones aritméticas que tienen el mismo valor, se le llama proporción aritmética, ¿no? ¿Qué es una proporción aritmética? Es una igualdad de dos razones que tienen el mismo valor, ¿sí? Y cuando yo igualo dos razones geométricas que tienen el mismo valor, por ejemplo, esta que está aquí, que su valor es 2, y esta que está acá, que también su valor es 2, entonces supone que son iguales en valor, ¿no? Entonces, cuando yo igualo dos razones geométricas que tienen el mismo valor, estoy formando una proporción geométrica, ¿no? Se llama proporción a la igualdad de dos razones que tienen el mismo valor, ¿no es cierto? En este caso, esta es una proporción aritmética y esto de acá es una proporción geométrica. Esta es una proporción aritmética. Ahora, ustedes saben que al 10 se llama antecedente y al 7 es consecuente. El 23 es el antecedente y el 20 es el consecuente. Cuando hablamos de razones, ¿no es cierto? Pero cuando están en una proporción ya tienen otros nombres. Al 10 y al 20 se le conoce como extremos o términos extremos. Términos extremos. Y al 7 y al 23 se le conoce como términos medios, ¿no? Por ejemplo, un problema puede decir, ¿no? En una proporción aritmética, los términos extremos suman 20, por ejemplo. ¿A qué me están dando a entender? Que este término, con este término debe sumar 20, pues no, en el supuesto caso. ¿Sí? En una proporción geométrica, ¿quiénes son los extremos? Los extremos son 20 y 8. Esos son los términos extremos. ¿Y quiénes son los términos medios? El 10 y el 6. Esos son los términos medios, ¿no? Usted tiene que saber reconocerlo porque de un problema a veces no viene la proporción, tú la tienes que estructurar, ¿no? Y la tienes que estructurar en función a la información que te dan, ¿no? Entonces, también a los términos se le conoce así, ¿no? En el caso de las aritméticas, primer término, segundo término 7, tercer término, cuarto término. En el caso de las geométricas es primer término, segundo término, tercer término y cuarto término, ¿no? Hay problemas que dicen, por ejemplo, ¿no? El tercer término de una proporción geométrica, están hablando de este término que está aquí, ¿no? Ustedes tienen que saber reconocerlos. Entonces, hay dos tipos de proporciones, las aritméticas y las geométricas, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propia interpretación.
Ahora, si yo sumo el 10 con el 20, ¿cuánto suman ellos dos? El 10 y el 20, suma 30, miren. ¿Sí? Y si sumo los que están al centro, los términos medios, ¿cuánto suman? También suman 30. De acá sale una propiedad, que la suma de los términos extremos tiene que ser igual a la suma de los términos medios, siempre, en una proporción aritmética. Ahora vamos a las geométricas. ¿Cuánto multiplican los extremos, que son 20 y 8? ¿Cuánto multiplican? 160. 20 por 8 es 160. ¿Y cuánto multiplican los medios, que es 10 y 16? 10 por 16 también sale 160. Son iguales. En una proporción geométrica, el producto de términos extremos tiene que ser igual al producto de términos medios, ¿no? Eso se cumple en toda proporción, en toda. Si no se cumple, quiere decir que no son proporcionales, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, eso tiene otra lectura. Por ejemplo, sería así, ¿no? Cuando hablan de proporciones. 10 es a 7, como 23 es a 20, ¿no? Así se lee. Ustedes textualmente van a encontrar problemas, por ejemplo, dicen, no se sabe que 10 es a 7, como 23 es a 20. Si no lo entiendes, no vas a poder entender que te está refiriendo a esto que está aquí, a una proporción aritmética. Y cuando es geométrica, dicen 20 es a 10, como 16 es a 8. En ese orden se lee, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de proporción se refiere, se lee de esa forma, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, una vez que me has entendido eso que está acá, pasamos a la definición formal de las proporciones. ¿Qué es una proporción? Es una igualdad de dos razones de una misma clase que tienen el mismo valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay dos tipos de proporciones, la proporción aritmética y la proporción geométrica, ¿no es cierto? La aritmética, cuando yo igualo dos razones aritméticas que tienen el mismo valor. Acá está de manera general con letras, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman A y D? Términos extremos. ¿Cómo se llaman B y C? Términos medios. En el caso de las geométricas, ¿no? Acá tengo A sobre B igual a C sobre D. Los términos extremos son A y D. Y los términos medios son B y C. ¿No es cierto? Acá abajo está la propiedad que yo les dije. Cuando yo sume los extremos, tiene que ser igual a la suma de los términos medios. Eso es la proporción aritmética. En la proporción geométrica, ¿qué se cumple? El producto de los términos extremos, o sea, A por D, tiene que ser igual al producto de los términos medios, o sea, B por C, ¿no? Esas son las dos únicas propiedades que tienes que acordarte. Con eso se hacen todos los problemas, ¿no? Ahora, hay algunas particularidades que se hacen con respecto al término medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Al término medio, dependiendo si son diferentes o si son iguales, porque hay situaciones donde son igualitos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, las proporciones se pueden clasificar en el siguiente grupo. Esta tablita que está aquí, se la tienen que aprender de memoria, ¿no? Ese es su trabajo ustedes para la próxima clase. ¿Está bien? A ver. Aquí está la proporción aritmética y geométrica. ¿Cuándo una proporción aritmética o geométrica es discreta? ¿Cuándo se llama discreta? Cuando los términos medios son diferentes, ¿no? Diferentes. A ver, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos acostaditos nomás, acá. Una proporción aritmética discreta cuando los términos medios son diferentes. Por ejemplo, 10 es a 7, como 12 es a 9. A ver, Melanie, ¿quiénes son los términos medios? Melanie, ¿quiénes son los 7 términos? y 12. 7 7 y y 12, 12. ¿no es cierto? Y son diferentes, ¿sí o no? Cuando son diferentes, a esto se llama, es una proporción aritmética discreta, ¿no? ¿Y qué pasaría si fueran iguales? Por ejemplo, voy a poner acá abajito, por ejemplo, voy a poner 10 es a 8, como 8 es a 6. El valor acá es 2 y acá también es 2, ¿no es cierto? Son iguales. Melanie, ¿quiénes son los términos medios?
8 y 8. 8, se repite, es el mismo. Cuando son iguales, la proporción se llama continua. Es una proporción aritmética continua. Entonces, eso de discreta y continua aparece por los términos medios. ¿Cuándo una proporción aritmética es discreta? Cuando los términos medios son diferentes. ¿Cuándo una proporción aritmética continua? Cuando los términos son iguales. ¿No? Si algún problema te dice, se tiene una proporción aritmética continua, ¿qué te está dando a entender? Que los términos medios son iguales. Entonces tú tienes que estructurarlo así, ¿no? Entonces acá ustedes ven, en esta expresión generalizada, que el término medio es igualito, ¿sí o no? Mira, acá es B y acá también es B, ¿sí o no? En cambio arriba hay en dos letras distintas. ¿Qué me está dando a entender? Que no son iguales, pues, ¿no es cierto? Que son diferentes. ¿Está bien? Entonces no olviden, discreto cuando los términos medios son diferentes y continua cuando los términos medios son iguales. Igualito es en las geométricas, ¿no? A ver, Julia, ¿quiénes son los términos medios acá en la geométrica, en esta parte que está aquí? ¿Quiénes son los términos medios, Julia? Activa tu audio. A ver, Dayanara, ¿cuáles son los términos medios, hija? Activa tu audio. ¿Quiénes son los términos medios? No te escucho muy bien. No, tu audio está mal, no se escucha. B y C. Ah, B y C, ¿no es cierto? B y C, esos son los términos medios, ¿no? Entonces, cuando los términos medios son diferentes, se llama discreta. Y cuando los términos medios son iguales, se llama continua. Por ejemplo, a ver, voy a poner un par de proporciones acá. Por ejemplo, yo puedo decir 6 es a 9, como 8, a ver, este es a 12. Listo, mira, si yo simplifico, acá sale 2 tercios. Si yo simplifico, sale 2 tercios, son proporcionales. Acá el término medio son 9 y 8, son diferentes, ¿no? En este caso es una proporción geométrica discreta, porque son diferentes, ¿sí? ¿Cómo será una proporción geométrica continua? Cuando sus términos medios sean iguales. Por ejemplo, a ver, 20 es a 10, como 10 es a 5. Aquí su valor es 2 y aquí su valor es 2. Y los términos medios son iguales. Entonces esto de acá es una proporción geométrica continua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces igualito pasa, ¿no es cierto? Cuando es geométrico y los términos medios son diferentes, se llama discreta. Y continua es cuando los términos medios son iguales, ¿no? Eso es lo que tú debes conocer. ¿Cuándo es discreta y cuándo es continua? ¿Cuándo es discreta y cuándo es continua? ¿Sí? Ahora, dependiendo en dónde nos encontremos, esos términos tienen un nombre, que están ahí con unas flechitas, ¿sí? Y el trabajo de ustedes es aprenderse esos nombres, ¿no? Ese es su trabajo de ustedes. Yo más o menos te lo voy a explicar. Después vamos a hacer algunos ejemplos para que recuerdes, pero tienes que aprendértelos de memoria. Esa es la idea, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, cuando estamos en las discretas, solamente en las discretas aparece la cuarta. Cuarta porque es el cuarto término, ¿no es cierto? Cuarta. Al último término de una proporción aritmética, al último de una proporción aritmética discreta, se le llama cuarta diferencial. Al último. ¿Sí? A ver, César. En esta proporción, ¿quién es la cuarta diferencial? A ver, un ratito. A ver, ya. ¿Quién es la cuarta diferencial? Lucero, ¿quién es la cuarta diferencial? 12. El 12, ¿no es cierto? El último, bien clarito dice, el último. A él se llama cuarta diferencial.
Y en el caso de una proporción geométrica discreta, como por ejemplo 20 es a 10, como 8 es a 4, ¿sí? A ver, Christopher, ¿quién es la cuarta proporcional? Profesor, ¿la cuarta proporcional? Sí, ¿De cuál? de esta proporción que acabo de hacer acá al costadito, de esta proporción geométrica discreta. ¿Cuál es la cuarta? La Sí. D. No, pero en la que yo he hecho ya, la que está de rojo, Ah, es el 4. el 4, pues, al último término se le conoce como cuarta proporcional. Si en un problema te dice, haya la cuarta proporcional de tal, 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 ¿qué te está pidiendo? El último término de la proporción. Eso te está pidiendo, ¿no es cierto? De una proporción geométrica discreta, se entiende, ¿sí? Solamente en las discretas aparece la cuarta proporcional. En las continuas no hay. Entonces, si te dicen cuarta proporcional o cuarta diferencial, te están hablando de una proporción discreta. Ya puede ser aritmética, puede ser geométrica, ¿no es cierto? ¿Está bien? La cuarta proporcional solamente aparece en las discretas, no hay en las continuas. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ahora, en las continuas, al último término, ¿cómo se le llama? En el caso de las continuas, al último término se le conoce como tercera diferencial. En el caso de las aritméticas y en el caso de las geométricas se llama tercera proporcional. ¿Sí? Mira la palabra diferencial y mira la palabra proporcional. Cuando tú escuchas la palabra diferencial, se refiere que estás en las aritméticas. Cuando escuchas la palabra proporcional, son proporciones geométricas, ¿no? Uno lo diferencia, ¿sí? Ahora, la tercera diferencial solamente aparece en las continuas, no hay en las discretas. Arriba no hay, ¿te das cuenta? Solamente abajo hay la tercera diferencial o la tercera proporcional. ¿A quién se llama tercera diferencial? Al último término de una proporción aritmética continua. ¿A quién se llama tercera proporcional? Al último término de una proporción geométrica continua. O sea, tiene que ser continua, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, a ver. 20 es a 12. Es a 20 es a 14. Como 14 es a 6. Ya está. A ver, Palacios, ¿quién es la tercera diferencial aquí, en esta proporción? 14. No, hija, la tercera proporcional la tercera diferencial es el último. El último. ¿Quién es el último término de esta proporción que acabo de hacer aquí? 6. 6. Ese se llama tercera diferencial de acá, ¿no? Al término que es igualito, al término medio que es igual, se llama media diferencial o media aritmética. En este caso, su media diferencial o la media aritmética es 14, ¿no? Es 14. ¿Está bien? En el caso de las geométricas continuas, por ejemplo, ya 20 es a 10, como 10 es a 5. Esta es una continua porque los términos medios son iguales. Al último término, o sea, al 5, ¿cómo se le llama? Tercera proporcional, ¿no? Al último. 5 es la tercera proporcional de 20 y 10. ¿Mm? Entonces, ahí solamente aparece la tercera proporcional, en las continuas, la tercera diferencial o la tercera proporcional. ¿Y cómo se llama el término medio que es igualito? En este caso el 10. ¿Cómo se llama él? Él se llama la media geométrica o la media proporcional. ¿De quién? De 25. 10 es la media proporcional de 20 y 5, ¿no? Cuando a mí me pidan hallar la media proporcional, quiere decir que me están pidiendo por este término. ¿Sí? A ver, imagínense, dice el texto. Haya la media proporcional de 12 y 6. A ver, ¿cómo sería eso? Haya la media proporcional de 12 y 6. Proporcional, yo estoy en este tipo de proporciones.
La media proporcional solamente aparece en las continuas. Me está pidiendo por esto. ¿Sí? Esa es la media proporcional. De 12 y 6. Y se acabó el problema. ¿Ven? Lo efectúo esto y me sale la respuesta. ¿Qué se debe cumplir acá? Que el producto de los extremos debe ser el producto de los medios. O sea, b por b, b cuadrado. Y 12 por 6, 72. O sea que b tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 72. ¿No? Y ya, bueno, sigue trabajando, bueno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no olviden que solamente en las continuas aparece la tercera diferencial o la tercera proporcional. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Las propiedades que ustedes ven de rosadito son las mismas que yo expliqué anteriormente, ¿no? ¿Qué se debe cumplir en toda proporción discreta? Que la suma de los extremos tiene que ser igual a la suma de los términos medios. Acá está. A más B tiene que ser igual a B más C, ¿no es cierto? En la otra, en las geométricas, el producto de los extremos, o sea, A con D, aquí está, debe ser igual al producto de los medios, aquí está, B por C, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? En el caso de las continuas, si yo aplico lo mismo, me sale esta formulita que está aquí. Es para aquellas personas que lo quieren hallar directo, ¿no es cierto? Pero no es necesario, porque aplicas lo mismo de arriba, porque también se debe cumplir, y va a salir esto, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, ¿por qué sale así? Es que aquí yo he aplicado la propiedad, ¿no es cierto? Dice, la suma de los extremos tiene que ser igual a la suma de los medios. A ver acá, mira, ¿quiénes son los extremos? A más C. La suma de los extremos tiene que ser igual a la suma de los términos medios. O sea que A más C es igual a 2B. El 2 pasa a dividir, ¿qué sale? Que la media diferencial es igual a más C sobre 2. De ahí sale, ¿ves? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí ya está despejado, ¿no? Igualito aquí, aquí está despejado. ¿De dónde sale esto? De la propiedad que les dije. El producto de los medios, o sea, B cuadrado, tiene que ser igual al producto de los extremos, o sea, A por C. El exponente pasa al otro lado como radical, o sea que la media proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos. Ustedes deben aprender a leer la simbología. No se lo aprendan A más D igual a B más C. No se lo aprendan nunca así, ¿no? Ustedes tienen que saber leer lo que está escrito ahí. Porque si ustedes se lo aprenden como letras, se van a confundir, así como en el álgebra, por ejemplo, ¿no? Si ustedes aprenden las fórmulas o las propiedades como letras, se confunden. Tienen que saber traducirlos a su idioma, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, ¿cómo se lee esto? A ver, le voy a decir a alguien. Nicole Rodríguez. A ver, léelo esto en nuestro idioma. ¿Cómo se lee esto que está dentro del ojito, del rosado? A ver, léelo. O trata de leerlo. A ver, Nicole. Ya no se lee B igual a A más C sobre 2. Ese B tiene un nombre, ese A tiene un nombre, ese C tiene un nombre, todo tiene un nombre, ¿no? Nicole. Nicole, ¿me escuchas? Se la quedo con Nicole. Sammy, ¿cómo se leería esto? A ver, tradúcelo a nuestro idioma. Trata de hacerlo, que si no puede, yo le explico, no hay ningún problema. Esto se lee así, miren. Esta vez se llama media diferencial. La media diferencial es igual a la semisuma de los extremos, ¿no? O a la mitad de la suma de los extremos, ¿no? Así se halla la media diferencial. Por ejemplo, de este problemita que está acá, ¿ves? Dice, la media diferencial es igual a la suma de los extremos, ¿no? Que sería, acá la diferencia es 6, no, acá está más, es 8, ¿ya? Para que salga 6, ya. La suma de los extremos, acá es 13, caramba, 6, 6, 6, 8. La suma de los extremos sería 28, 20 meses sobre 2. Y si uno efectúa esto, sale 14. Acá de igual manera, ¿cómo se lee esto? La media proporcional
es igual a la raíz cuadrada del producto de los términos extremos, ¿no? Así se lee, ¿se dan cuenta? ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí para hacer algunos ejemplos? ¿Alguna pregunta hasta aquí para hacer algunos ejemplos? Pregunten, ¿eh? Si tienen algo que preguntarse, pregunta antes de empezar a trabajar para que no se confundan. ¿No hay ninguna pregunta? Mira, sobre todo aquellas personas que les he preguntado y no me han respondido, tienen que preguntar. Cuando nosotros iniciamos nuestro primer día de clase, yo les dije, chicos, ustedes tienen que participar, ¿no? Tienen que preguntar. Si ustedes no preguntan, no aprenden. Por eso es cuando yo les pregunto y no me responden, es porque no han aprendido nada. Si no preguntas, a ver, ¿cómo vas a aprender? Tienes que preguntar. Por eso digo, sobre todo aquellas personas que cuando uno le pregunta y no dicen nada, esas personas deben preguntar, ¿no? Bien, entonces vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. A ver, voy a tratar de ponerlo acá adelante un ratito, ¿ya? Solamente por ahora voy a tratar de colocar la imagen abajo, pero se supone que en un examen o más adelante ya te lo tienes que aprender de memoria, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. A ver, ahí lo tenemos, a ver, acosadito para que te acuerdes, ¿sí? Primera pregunta, dice, haya la cuarta diferencial de 18, 14 y 20 y 46. Ahora sí, ¿no es cierto? Vamos a preguntar. Luciana, ¿dónde está la cuarta diferencial? Dime, vamos a poner el número con estos cuadros para que me entiendan. ¿En qué parte está la cuarta diferencial? ¿Aquí en el 1, en el 2, en la zona 3 o en la zona 4? ¿Dónde está la cuarta diferencial, Luciana? La 1. En la 1, ¿cierto? Quiere decir que estoy en este caso. Para esta pregunta, estoy en este caso que está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Estoy en el caso que está aquí. Aquí en este caso estoy. Ahí. ¿Está bien? Listo, entonces estamos en ese caso. ¿A quién se le llama cuarta diferencial, Luciana? Ahí, en eso que está allá. ¿A quién se le está llamando cuarta diferencial? El último número. Al último número. Quiere decir que yo debo conocer los tres anteriores, ¿no? O al menos me los tienen que dar. Si tú observas la pregunta, aquí están los tres numeritos, mira, 18, 14 y 46. Falta hallar el cuarto, que es el que está acá. Entonces, si me piden a mí la cuarta diferencial, entonces yo lo estructuro así como está en el cuadrito, yo lo debo estructurar, ¿no es cierto? Entonces, sería así. A ver, sería 18 es a 14, como 46 es a la cuarta proporcional que yo quiero hallar. ¿Sí? Ya mira, ese es lo que yo no conozco, ¿no es cierto? Lo que está aquí. Lo estoy reemplazando por una letra X. Acá está. Los demás números acá están, me lo dan como dato. ¿Sí?
Ya, este es el único problema. Lo demás es resolver esta pequeña ecuación, ¿no es cierto? A ver, ¿qué se debe cumplir acá? La suma de los extremos igual a los medios, si quieres, ¿no es cierto? Y si no, lo resuelves tal como está. ¿Cuánto es 18 menos 4? 18 menos 14 es 4, ¿no? ¿Sí o no? Y esto es igual a 46 menos X, ¿sí? ¿Y cuánto debe valer X para que esta diferencia sea 4? Ah, debe ser 42, ¿no? Y ya está. Quiere decir que la cuarta diferencial es 42, ¿no? Si lo resuelvo como una ecuación. Y si aplico la propiedad, también igualito va a salir. La suma de los extremos, o sea, 18 más X, tiene que ser igual a la suma de los términos medios, o sea, 14 más 46. Entonces, acá tengo que 18 más X es igual a 60. El 18 pasa a restar, por lo tanto, la cuarta diferencial es igual a 42. ¿Ves? Salió lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Ya está. Muy bien, Luciana. Un ratito te voy a... A ver, ¿quién más quiere participar? Acá el que participa se gana su nota. ¿Sí? Sofía, tu cámara, por favor. A ver, Mayita. Problema número 2. Dice, calcula la tercera diferencial de 78 y 65. Mira el cuadrito y dime dónde está la tercera diferencial. ¿En qué En el sector? tercero. Está en el tercer sector, ¿no es cierto? Está aquí. Lo vamos a bajar entonces el cuadrito acá. Estamos ahí. Ya está. ¿Y a quién se llama tercera diferencial, Mayita? Al último valor. Al último término, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora. Quiere decir que si yo quiero conocer el último, debo conocer los dos primeros, porque se repite, ¿no es cierto? ¿Sí? Mi estructura debe estar de esta forma. Y si uno observa la pregunta, acá están los dos, mira, 78 y 65. Entonces, ¿cómo estructuro mi proporción, Mayita? Díctame. ¿Cómo sería? 78 menos Ya, ese sería así. 65 menos X. 78 menos 65 tiene que ser igual. Continúa. 5 menos A X. 65 Porque no sé. menos la tercera diferencial. Y ya está, ¿no es cierto? Ahora lo único que hacemos, aplicamos la propiedad de las proporciones aritméticas. La suma de los extremos, o sea, X más 78 tiene que ser igual a 65, la suma de los medios, o sea, más 65. ¿Está bien? Acá tendría que X más 78 debería ser ¿a cuánto igual? 130. Lo paso a restar y tengo que la media o la tercera diferencial, ¿cuánto es, Mayita? Restando. ¿52? 52. Muy bien. Ven, chicos, así como participa Mayita, Luciana, ustedes deben participar. Y cuando no saben, deben decir, profesor, no entiendo. Y si no entiendes, yo te voy a explicar, no te preocupes. ¿No? A ver, ratito voy a ponerle su puntaje a Mayita. Pero fue una pregunta. En el Sí. 3 no puedo usar la formulita que está abajo que B es igual a A más C entre 2. En la 3, un ratito. O sea, en la 2 que he hecho ahorita. ¿Es que la pregunta 3 o te refieres a No, qué? en el 2. En el 3 del esquemita ese de los... Aquí en el sector 3. Ajá. Ya, esta fórmula que está acá, sí, es lo mismo. O sea, esto, la formulita sale de hacer lo que yo he hecho acá. Claro, vamos a aplicar la formulita, mire, van a ver que sale lo mismo, ¿ah? Imagínate que ella quiere aplicar la formulita. Pero la formulita es para hallar la media proporcional, que en este caso es 65.
¿no? La media proporcional es igual a la suma de los extremos, 78 más X sobre 2. Pasa para allá, 130 igual a 78 más X. Y mira, y esto que está aquí es lo mismo que está acá. O sea, vas a llegar a lo mismo. ¿Entienden? Esta formulita es para hallar la media diferencial, pero de manera directa ya, ¿no? Ahí se usa generalmente, cuando uno quiere hallarlo de manera directa. Es para el que se acuerda, pues, ¿no? Y para el que no se acuerda, puede hacer la propiedad nomás y le va a salir un poquito más largo, pero va a salir de todas maneras. Bien. A ver, todavía tenemos tiempo para preguntar a unos 3 por lo menos. A ver, ¿quién no ha participado un ratito acá? Ya. A ver. Ya. A ver, ¿a quién les preguntamos ahora? Sofía. 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 ¿Aló? ¿Aló, Sofía? Me parece que tiene problemas con su audio. A ver, preguntemos. Julia, tu cámara, por favor. Milena, problema número 3. Calcula la media diferencial de 28 y 20. ¿En qué caso estamos, Milena? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? En el tercero. Habíamos puesto así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Estamos en la tercera. Ya está. Pasando acá. ¿Listo? Ya. Listo, ahora sí. Estamos en la tercera, dice, ¿no es cierto? ¿Estamos en este caso? Sí. A ver, me habla de media diferencial ya. ¿Quién es la media diferencial? El número que tienen en común, que sería El en este término caso. medio central, ¿no es cierto? Listo. Esto quiere decir que si me están pidiendo el término medio, yo debo conocer los extremos, ¿no? Y aquí están, mira, acá están los dos, ¿no? Esos son los extremos. Tú vas a hallar el término medio que es igualito. Entonces, ¿cómo se estructuraría la proporción, Milena? Si sabes que estás en ese caso, ¿cómo sería? 28 menos b es igual a b menos 20. 28 es a la media diferencial, como la media diferencial es a 20. Así, ¿no es cierto? Así se estructura. Me están pidiendo el término medio. Ya, desarrollando aquí, Milena, sigue dictando. La media diferencial sería igual a 28 más 20 entre 2. Ya estás aplicando la fórmula, ¿no es cierto? Ya está aplicando la fórmula, ¿ves? La media diferencial es igual a la suma de los extremos sobre 2. O sea que la media diferencial es igual a 48 Entre 2. entre 2. De ahí se desprende que la media diferencial es 24. 24. Muy bien, Milena. Ya. ¿Qué pasa si es que alguien dice, profesor, pero yo no me acuerdo la fórmula? Aplica la suma de los extremos, 48, tiene que ser igual a la suma de los medios, x más x, 2x. Pasa a dividir 48 entre 2, 24. Sale lo mismo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Si apliques lo que tú apliques, te va a salir lo mismo. Ya eso depende la cantidad de conocimientos que tú tengas, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Muy bien, Milena. A ver. Le preguntamos a uno más y ya nos vamos a quedar ahí porque tienen que ingresar a otra clase, creo, ¿no? A ver, un ratito. Más que dónde está.
¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar para ganarse su premio? Profesor, yo quiero participar. A ver, ¿dónde estoy? Que no los veo. A ver, ¿quién era? Yo, profesor, Menes. A ver, Lucero, un ratito. Ya, Lucero, problema número 4. Dice, calcular la cuarta proporcional de 28, 14 y 16. ¿En qué caso estamos, Lucero? ¿En el caso 1, 2, 3, 4? En el segundo caso. Estamos en el segundo caso, no estamos aquí, ¿no es cierto? En este caso, que está, ahí estamos. Ahí aparece la cuarta proporcional. ¿Y quién es la cuarta proporcional, Lucero? ¿A quién se llama cuarta proporcional? Al último término de la proporción geométrica discreta, ¿no? Al último. Quiere decir, si me están pidiendo el último, yo tengo que conocer los 3 que me faltan. Y aquí están los 3 numeritos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estructuro la proporción, Lucero? ¿Me dictas? 28 sobre 14. Ya, un ratito. 28 es a 14. ¿Cómo? Continúa. 16 16 es a X. es igual a la cuarta proporcional. Es bueno llamarle por su nombre, para que se está sacando en mi cerebro, ¿ya? ¿Ya qué se tiene que cumplir ahí, Lucero? Que ellos deben ser iguales. ¿Cómo? O sea, tengo que hallar 28 sobre 14, que es 2, es igual a 16 sobre X y tienen que ser iguales. Ya, lógico, ya. Tú estás haciendo esto, ¿no? Aquí la razón de ellos vale 2. De 2 a 1. Acá tiene que estar igualito, ¿no es cierto? El de aquí tiene que estar de 2 a 1. Por lo tanto, para que eso suceda, ¿cuánto vale X? 8. X tiene que ser 8, ¿no es cierto? Ven, mira, ve, ella cómo lo está hallando de frente. Mira, no hace mucho cálculo, ¿no? Porque está aplicando la proporcionalidad. Eso se llama proporcionalidad. Pero ¿qué pasa si es que yo no me acuerdo? Aplica tu propiedad, pues, ¿no? En una proporción geométrica, ¿qué se cumple? El producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los términos medios. Despejamos X, 16 por 14 sobre 28. ¿Qué podemos cancelar ahí? 14ava, 1, 14ava, 2. Mitad, mitad, 8. Y me queda 8 por 1, 8. Va a salir lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿De qué depende de que tú hagas mayor procedimiento? De tu conocimiento, ¿no? Más sabes, menos paso vas a utilizar. Menos sabes, más paso vas a utilizar. Está al revés, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, muy bien, Lucero. Gracias. Bien, chicos, entonces acá nos estamos quedando. La próxima clase, o sea, la próxima semana, desarrollamos un grupo de ejercicios más, ¿no? Para reforzar esta parte y tendremos, pues, nuestra siguiente práctica. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? ¿No hay? Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, ahí nos estamos quedando, ¿sí? Para que puedan salir a su clase, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Bien, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, tengan un buen fin de semana, ¿no? No salgan a la calle, se van a enfermar. Quédense en su casita nomás, están más seguros ahí. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Chao, profesor, cuídese. Nos vemos, cuídense de igual manera. Hola, profesor. Chao, goodbye.